Buenas tardes, hermanos. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en Efesios, capítulo 2. El título del sermón es Salvos por gracia. Quiero decir que esta es una de las doctrinas fundamentales de esta iglesia. Es uno de sus pilares fundamentales, lo que veremos el día de hoy. Efesios 2, verso 8 al 10, es donde estaré mayormente enfocado. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Señor, en esta mañana yo te ruego que tú puedas socorrernos al estar expuestos ante tu palabra y que podamos una vez más experimentar una muestra más de tu misericordia, de tu bondad hacia nosotros. Y queremos recordar que el gran tesoro que tiene nuestra vida, nuestra salvación, es una obra totalmente tuya y que nosotros en ninguna manera merecemos. Ayúdanos a que esta idea sea la que marque cada uno de nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, llévate la gloria. Amén y amén. En el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios, Pablo está hablando de la maravillosa salvación que Él ha dado a los hombres, que Dios ha dado a los hombres, y la alabanza que el hombre debe dar a Dios por dicha salvación. Toda esta sección del capítulo 1 al 2 muestra el cambio radical que ha sido provocado en aquel que ha nacido de nuevo. Así que usted puede leerlo en casa y los que se acordarán cuando vimos Efesios podrán recordarse de ello. Contrastan estos capítulos la vida en Cristo versus la vida espiritual antes que Dios viniera a nuestras vidas. Y por su misericordia y amor decidiera llamarnos desde las tinieblas a su luz. Toda esta sección muestra con toda claridad que es Dios el que da vida. Y cuando lo hace solo por gracia. Con el fin de mostrar a los hombres su bondad y con el fin de que Él y solo Él se lleve la gloria en la salvación de los hombres. La idea de estos versos del día de hoy, del 8 al 10, es que sea por gracia nuestra salvación. Ese es el énfasis y el punto final que pone Pablo a esta hermosa sección. Y nosotros meditaremos en esta verdad, de que si somos salvos, es solamente por gracia. Usted dirá, qué aburrido. No lo es. Es muy entretenido y usted lo verá. Hay un episodio famoso en la vida de C.S. Lewis, cuando estaba reunido con muchos eruditos y estaban discutiendo sobre cuál sería la característica esencial del cristianismo. Estaban reunidos diciendo y tratando de llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que hace al cristianismo único? Hay muchos comentaban que era Jesús, sin lugar a dudas podría ser, ¿cierto? La resurrección, decían otros, su encarnación, es un tema impresionante. Y C.S. Lewis dijo, eso es fácil. Lo que hace distinto al cristianismo de todo lo demás
es que la salvación es por gracia. Y claro, no existe otra religión que asegure la salvación de las personas y que esta salvación sea totalmente gratuita para el hombre y por iniciativa de Dios. Y eso es lo que hace al cristianismo único, que Dios, por su pura gracia, quiso salvar a pecadores como nosotros, sin tener nosotros mérito alguno. ¿Alguna vez has hecho un regalo a alguien que no lo merece? ¿Nadie? Piensa, por favor. ¿Alguna vez has hecho un regalo a alguien que no merece el regalo? Puede ser un tema recurrente en un hogar con niños como el mío y el de mi esposa, que constantemente estamos hablando sobre el tema del comportamiento y la obediencia y si es un buen día o no respecto a eso. Y una pequeña enseñanza que casi siempre tratamos de hacer es que casi siempre cuando vamos a comprar se les ocurre algo a los niños. No sé si a usted le pasa lo mismo cuando sale con sus niños. Y es un buen momento para poder hablar de estas cosas. Este helado que tú quieres, no te lo mereces. Lo que tú mereces, lo que es justo, es una retribución respecto a tu comportamiento. Y si tu comportamiento no es bueno, entonces lo justo es que tú recibas una retribución respecto a tu comportamiento. Eso es justicia. Pero voy a tener misericordia de ti y no te voy a dar lo que mereces. He decidido perdonarte. Voy a aplicar sobre ti misericordia. Es decir, no te voy a castigar. Pero además, voy a darte una muestra de lo que es la gracia. Te voy a comprar el helado. Tú no te lo mereces. Tú merecías otra cosa que no te la di, pero yo te voy a dar algo que no te mereces. Toma tu helado. Esa es la gracia de Dios para con nosotros. De la misma manera, la salvación, este tesoro indescriptible, tan preciado, hermoso, que le costó la vida a Cristo para que fuese posible, es un regalo inmerecido, que tiene su origen solo y únicamente en Dios. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido que solo Dios es el que puede darlo según su voluntad. Tiene que ser de esa manera. En primer lugar, debido a la condición en que nos encontrábamos antes que Él nos diera vida. ¿Cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados, no pudiendo ir a Dios en ninguna manera, en lo contrario, aborreciéndolo. Y otra cosa, porque Él y solo Él puede darlo según su voluntad, es para que Él reciba el reconocimiento de ello. Él es el que se lleva la gloria y la salvación de los hombres. Muertos, esclavos del pecado, imposibilitados de poder acudir a Dios, esclavos y prisioneros del enemigo. Y fue en esa condición que Él nos salvó y nos dio vida, por gracia. No porque tú te lo merecías. Amén. Ok. Nuestra salvación entonces es
por gracia. Creo que muchos de nosotros, los creyentes, a veces no valoramos tanto la salvación como debiéramos, porque no comprendemos, creo yo, lo preciosa, lo preciada que es. No logramos ver todas sus implicancias, las facetas que tiene la salvación, desde la predestinación, la elección, la redención, el perdón de pecados, la adopción, el sello del Espíritu Santo, el sentarse en lugares celestiales, un nuevo nacimiento, todas estas facetas que Pablo menciona en los primeros capítulos de Efesios. Creo que son para que podamos meditar en lo complejo y completa que es nuestra salvación. Tú no me escuchaste. Es realmente un tesoro, el tesoro más grande que podamos tener. Y lo que necesitamos comprender hasta las entrañas es que este tesoro nos ha sido dado sin nosotros tener mérito alguno para recibirlo. Que hayas sido predestinado, que hayas sido elegido, que hayas sido redimido, que tus pecados hayan sido perdonados, que hayas sido adoptado por Dios, que tengas el sello de su Espíritu Santo como garantía, que estés sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Son todas cosas que aparecen en Efesios. Todas esas cosas son del creyente sin el creyente merecer ninguna. Fue un regalo de parte de Dios que no merecíamos y nosotros, hermanos, debemos estallar de agradecimiento por eso. ¿Cuál es la causa profunda de la salvación? ¿Cuál es la base para Dios, para salvarnos? Responder esa pregunta podría considerarse como lo único que hace al cristianismo distinto, ya lo dijimos. Todas las religiones, el budismo, el hinduismo, el islam, requieren un sinfín de obras para obtener la salvación del alma, al fin y al cabo. Es decir, para nosotros, o según Dios, la salvación en alguna medida es independiente a lo que la persona pueda hacer o no. En el cristianismo la salvación es por gracia. En el cristianismo no hay obra alguna que pueda hacer el hombre que aporte a su salvación. Es por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz que la salvación es una realidad. Yo sé que estas cosas, estas declaraciones al oírlas suenan fuertes, pero no vamos a ir en contra de lo que creemos que la Escritura está a gritos diciendo. No hay nada que podamos aportar para nuestra salvación. No hay condición que debamos cumplir, no hay sacrificio que podamos hacer que aporte o tenga algo que ver con ella, porque somos salvos por gracia. En primer lugar, dice el texto que somos salvos. La pregunta es, ¿salvos de qué? ¿Y por qué necesitamos salvación? Si hemos sido salvados es porque necesitábamos salvación, necesitábamos ser rescatados. ¿De qué? Te preguntarás. Bueno, de la ira de Dios, la cual se produjo a través de mi pecado. Nuestros pecados ofenden tan profundamente a Dios que para Dios la única paga que el pecado merece es la muerte del pecador. Y cuando nosotros no habíamos conocido el Evangelio, estábamos nadando en ellos. ¿Te acuerdas? Estábamos empapados de nuestros pecados.
Estábamos fabricándolos, nos despertábamos y comenzábamos a fabricar pecado en nuestro corazón para concebirlo un rato más tarde. ¿Lo recuerdas? Estábamos totalmente entregados a ellos, viviendo constantemente, haciendo todo lo que el Señor aborrece. ¿Lo recuerdas? Si Dios decía que aborrece la mentira y el engaño, estábamos faltándole el respeto, entregándonos a la mentira y al engaño. Y así con todos los pecados que a usted se le pueden venir a la memoria. Y como nadie puede pecar y salir sin castigo, porque pecar es ir contra Dios, es pecar contra Dios, es rebelarnos contra Él. Entonces, nuestro fin era recibir el justo castigo por nuestros actos, de nuestros pecados. Estábamos entonces condenados a morir eternamente a causa de nuestro pecado, pero Dios, en esa condición, con esa sentencia encima, fue él mismo el ofendido que tuvo compasión de nosotros y nos dio vida. ¿Cómo lo hizo? Por medio de creer en que Jesús es el Hijo de Dios y murió en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados y que resucitó de la muerte. La pregunta es, ¿qué aporto yo a todo eso? Más que mi pecado y mi maldad. ¿Puedo hacer algo que aporte a esa salvación por gracia? Si nosotros agregamos alguna obra a nuestra salvación, entonces ya no sería por gracia, sino por obras. Y si es por obras, entonces ya no es por gracia. ¿Y cuál es el peligro de agregarle una obra mía a la salvación? Que el que hizo esa obra, por pequeño que sea, podría decir, yo aporté mi grano de arena a esta salvación mía. Mi salvación es 1% mía. Y Dios dice, olvídalo, es 100% mía. El texto dice, por gracia sois salvos, es decir, si nosotros tenemos salvación, una salvación real, porque dice, sois salvos, y si es solo por medio de la gracia, entonces es una salvación que nosotros no merecemos y es un regalo que viene de Dios. Piensa esto, puede ser muy sencillo, pero a mí me ayudó bastante para seguir meditando en estas cosas. ¿Has pensado que fue su sangre la que se derramó y no la tuya? Ahí. ¿Has pensado que fue su cuerpo y no el tuyo el que fue molido? ¿Has pensado que fue él el que recibió los azotes y no tú? ¿Has pensado que él recibió el castigo y no tú? Es porque Él lo hizo todo. También es importantísimo mencionar que esta frase contiene un montón de riqueza y podemos ver la sabiduría de Dios y cómo Dios usaba a Pablo para escribir algo tan profundo en una frase tan sencilla. Yo de verdad que estaba maravillado. Dice así esta frase, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ese es don de Dios. Alguno dirá, pero el texto dice que somos salvos por medio de la fe. Nosotros necesitamos creer para ser salvos. Dios no cree por nosotros, así que pastor, no me venga con que la salvación es por gracia solamente. Ahí está, lo pillamos. Porque yo soy el que creo, no Dios por mí.
Y eso es cierto. ¿Tú crees? Bueno, el texto dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. En primer lugar, la fe es el medio por el cual ocurre la salvación, que es por gracia. Es por la fe que viene por el oír el mensaje del Evangelio que Dios nos da vida. No somos salvos por fe, sino por gracia mediante la fe. Usando una ilustración muy clara que no recuerdo de quién era, pero no es mía. Podemos decir que la gracia es como un alimento. Usted tiene su plato ahí y la gracia es el alimento. Y que la fe es como la cuchara o el tenedor con que tomamos la comida. No es el tenedor el que alimenta, sino la comida. Pero tomamos el alimento con el tenedor o la cuchara para llevárnoslo a la boca. Esta ilustración servirá para evitar confusiones. Y efectivamente, nosotros debemos creer, pero mire lo que dice a continuación el texto, y dice que esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Hermanos, somos tan limitados y Dios es tan sabio y magnífico e insondable que nos provee hasta la fe que nosotros necesitamos para creer en Él. La fe es un don de Dios. ¿Por qué haces esto, oh Señor? ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque nadie más puede llevarse la gloria y el reconocimiento de la salvación de los hombres, solamente Él. Hermanos, yo quiero que oigas lo que dice Pablo cuando comienza su carta a los Gálatas. En Gálatas 1, en el 11, no lo busqué, yo se lo voy a leer. Pero Pablo describe muy bien en Gálatas, hablando de su propia salvación, aunque creo que es bastante ya claro lo que dice Efesios, pero mira, pon atención en lo que dice Pablo en Gálatas cuando empieza su carta. Porque ustedes han oído acerca de mí, en el verso 13 estoy, de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, del cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Ese era su antes de conocer al Señor. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero mira lo que sigue, es hermoso. Pero cuando Dios, escucha, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Te das cuenta? Esto es hermoso, pero Dios, Él fue el que me apartó del vientre de mi madre. Él me llamó por su gracia, o sea, yo no lo merecía. Eso fue un regalo, su llamamiento. Y Él fue el que tuvo a bien revelar a su Hijo a mí. Lo recalca el apóstol. La salvación es por gracia y no por algo que yo pueda aportar a ella. Es decir, no por obra alguna, para que nadie pueda gloriarse de ello. Hay solamente uno que puede gloriarse, porque solamente hay uno capaz de traer un muerto a la vida. Porque solamente hay uno que puede hacer libre a un esclavo. Porque solamente hay uno capaz de cambiar un corazón de piedra en uno de carne. Él es el único digno. Él es el único que merece el reconocimiento, porque Él es el que hace todas estas cosas en nosotros.
Él es quien nos dio vida y el que nos salvó, el que nos proveyó la fe que necesitábamos para creer en Él mismo, porque nosotros no podíamos producir fe por nosotros, y ese solo es Dios. Amén. Él es el que recibe el reconocimiento y la salvación del hombre, porque Él hace todo, Él pone todo, y Él decide a quién le da todo. Hermanos, y ese Dios yo sé que a muchos no les gusta, porque se parece a un Dios soberano, porque se parece a un Dios que tiene el control de todas las cosas, porque se parece a un Dios que no ocurre nada sin que Él dé la venia para que ocurra. Bueno, ese es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es aquel por quien todas las cosas subsisten. Es gracias a Él que todas las cosas que respiran, respiran. La vida de los hombres está en las manos de este Dios soberano. Bien lo dice David en el Salmo. Mis días, estaban todos escritos en tu libro, sin faltar ninguno de ellos. Yo sé que hay cierta resistencia al pensar en este Dios, pero hermanos, el Dios de las Escrituras es soberano en el uso de sus atributos. Es soberano en el uso de su misericordia. Es soberano en el uso de su poder. Él derrama su misericordia sobre quien quiere Él tener misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es por esa razón que si tú estás aquí el día de hoy, deberías estallar en agradecimiento de que Dios haya tenido compasión de ti, porque tú y yo no lo merecíamos. Y nadie lo merece. Su gracia es soberana. La gracia soberana de Dios quiere decir que Él la da a favor de quien Él quiere. La aplicación de su gracia, de otorgar virtudes inmerecidas, o en este caso otorgar la salvación a los hombres, que es por gracia, es un acto suyo soberano. Solo de Él depende y Él la otorga a quien quiere. El relato en Romanos 9 es tan impresionante cuando habla de los mellizos. Yo sé que tú sabes esto, o la mayoría de nosotros. Pero te quiero leer parte de lo que ahí dice. Y dice, porque, escucha, esto es impresionante. Aun cuando los mellizos no habían nacido, y no habían hecho, estoy en el verso 11, nada, ni bueno, ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a su madre, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes que nacieran, antes que hubiesen hecho algo ni bueno ni malo, Dios ya había dicho algo al respecto. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo.
Porque ya se le dijo a Moisés muchos años atrás que Pablo escribiera esto, porque Moisés, escúchame, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Porque mi misericordia, te cuento, es mía. Hermanos, deja que ese Dios reine en este lugar y en tu vida. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, Faraón, Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, lo endurece. Ese es el Dios de las Escrituras. Dios es soberano en el uso de sus atributos y por favor, mételo en tu corazón. Él es el creador y puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Dice Mateo 20:15 en ese relato: ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Hermanos, imagínate a Dios en su trono, el que sustenta todas las cosas, el que le da vidas a la hormiga que anda por ahí que ni siquiera vemos, haciéndonos esta pregunta: ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Si yo dije y todo esto existió, es mío. Hay un relato muy hermoso que muchos de ustedes saben y que yo se los he dicho también a muchos de ustedes. Es por lo impactante que creo que es para mí en este tema de Dios y su soberanía. ¿Te acuerdas que hay un momento en las Escrituras, en Juan capítulo 5, donde hay un lugar que se llama el estanque de Betesda? Y dice el relato que había una multitud de enfermos. No sé, quizás cuántos podríamos llamar una multitud, pero ya pongámosle que esto es una multitud. Y todos estos estaban enfermos en ese lugar. Dice el texto que había ciegos, que había cojos, que habían paralíticos. Y esperaban un suceso un tanto fenomenal, que era que un ángel descendía, tocaba el agua y el primero que llegaba quedaba sano. Entonces Jesús, que andaba por ahí, vio un hombre que llevaba 38 años de paralítico. Y cuando Jesús acostado, lo vio acostado allí al hombre, supo que llevaba ese tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano, hombre? Señores, ¿qué pasa? Que cuando el agua, pasa eso con el agua, como yo soy paralítico no puedo llegar y alguien llega antes que mí, entonces no puedo ser sano. Levántate, le dijo el Señor, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Te recuerdas que dije que había una multitud de enfermos? La pregunta es: ¿por qué no los sanó a todos? ¿Era un escenario perfecto? Era un escenario perfecto para que Jesús sea: ¡wow! Miren, fue capaz de sanarlos a todos, diciendo: sean todos sanos. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo porque Él es soberano en el uso de sus atributos.
Él es soberano en el uso de su gracia y de su misericordia, y Él derrama su misericordia sobre el que Él quiere. Ahí hay un gran ejemplo de eso. Pudo hacerlo y lo hizo sobre quien Él quiso hacerlo. Hermanos, vivimos nosotros en una constante esfera de misericordia y gracia. Dios dándonos lo que no merecemos, perdón. Eso es gracia. Y no dándonos lo que merecemos. Eso es misericordia. Y en casi todo casi todo lo que nosotros vivimos, nosotros estamos rodeados de esta gracia y de misericordia de Dios. Él sigue dando cosas que no merecemos. Él nos sigue no dando lo que merecemos. Él sigue derramando gracia y Él sigue derramando misericordia. Nosotros pedimos a Dios que nos dé oportunidades cuando renovamos nuestros votos. Muchas veces yo he estado en esto y le digo, Señor, ahora sí que sí te sirvo como mereces y no lo cumplo. La pregunta es, ¿merezco seguir viviendo después de eso? Necesitamos su gracia para todo. Tienes una esposa que no mereces. Piénsalo. Piensa, por favor. Tu esposa no la mereces. Tu esposo tampoco, por si acaso. Tienes una esposa que no mereces porque te ha perdonado y soportado más de lo que mereces y viceversa. ¿Cierto? Y Dios por su gracia te la dio. Niños, ustedes no merecen a sus padres. Porque si fuese por méritos o por niveles de honra y obediencia, niños, ustedes no tendrían padres como los que tienen. Hermanos, no merecemos los hermanos que tenemos. No merecemos la iglesia que tenemos. La salvación que tenemos, los beneficios que ella trae, herederos, vida eterna, hijos de Dios, unidos a Cristo, ser cuerpo del Cristo, esperanza viva, tener el Espíritu Santo, ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ninguno de estos enormes beneficios los merecemos. Piénsalo, por favor. Piensa esto. Por favor, ya quedan 5 minutos. ¿Qué mérito tenemos para ser parte del cuerpo de Cristo? Por eso es un privilegio estar en la iglesia. ¿Qué mérito podríamos presentarle a Dios y decirle, mira Dios, considerando todo esto, yo merezco ser tu hijo? Mira Dios, considerando todas estas cosas de mi vida, yo merezco la vida eterna, porque soy muy recto, muy fiel, muy obediente, muy justo. ¿Qué mérito podíamos plantearle a Dios para decirle, Dios, merecemos nosotros ser tu morada? Dios habitando en nosotros es
aparte de imposible de describir, porque lo finito estaría conteniendo algo infinito, es solo una muestra más de su gracia. Porque tú y yo no merecemos que Dios habite en nosotros. Pregúntate, ¿mereces estar en este lugar? Alguno dirá, pero si es un lugar normal, nada fuera de lo común, con gente como cualquiera otra, no le veo relevancia estar en ese lugar, en esa iglesia. Deberían agradecer, por el contrario, que cuentan con mi presencia y mi servicio. Pero este es un grupo de personas que Dios considera su cuerpo. Amén. Donde Dios mora de manera especial y por la gracia de Dios, en vez de estar en otro lugar, estás aquí domingo a domingo disfrutando de su presencia, de su amor, de su bondad, de su palabra y de todos los beneficios de la comunión con los santos. Qué bueno hay en nosotros que podamos decir, realmente merezco a los que oran por mí. Realmente merezco a los que de alguna forma se preocupan por mí. Porque merezco a los que me aman. No hay duda que seremos más devotos de Dios y sobre todo agradecidos cuando estemos plenamente conscientes de que todo lo que tenemos es por gracia, un regalo inmerecido de Dios. Si bien la salvación del alma no tiene que ver con nuestras obras, a Dios le plació que fueran las obras las que dieran testimonio de la salvación. Y hay algo espectacular que solo Dios se le pudo haber ocurrido, según mi perspectiva. De que somos salvos no por obras, sino por gracia, pero que nuestras obras dan cuenta de esta salvación. Y además, esas obras, estas buenas obras, escucha lo que sigue diciendo el texto. Dios las preparó de antemano para que tuviéramos en ellas. ¿Qué obras? Las buenas obras. ¿Cómo cuáles? Alguno dirá, bueno, te digo algunas. Que el amor entre ustedes sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos con otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendiga a los que los bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan un mismo sentir los unos con los otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, nunca paguen mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, como esas. Pero lo impresionante de esto es que hasta las buenas obras que hacemos son por gracia, porque nacieron en Dios en la eternidad pasada. Yo nunca lo había visto de esa manera. Siempre estuve enfocado en que las obras son parte de la respuesta a la salvación, pero estas obras Dios las preparó ya de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿De qué nos vamos a jactar? Ahora que somos creyentes como consecuencia natural y por todo lo que somos y poseemos, unidos a Cristo, un corazón cambiado, muertos al pecado, ahora las buenas obras fluyen. Y atención con estos. Estamos tan acostumbrados a los patrones de gracia y misericordia que los normalizamos y hasta los exigimos. Pero hermanos, por favor,
Ninguno merece el aire que respira. Ninguno, por mucho que cuide su salud y coma bien y haga deportes, merece vivir largos años. Pensar que merecemos las muestras de su gracia y pensar que las hemos ganado es un error. No podemos exigir cosas que no nos merecemos. No podemos exigir su gracia, su compasión y su misericordia cuando lo que realmente merecemos es la paga justa por nuestros pecados. Nunca olvidemos eso. Termino con lo siguiente. Hermanos, nunca olvidemos quiénes éramos sin Cristo y que el regalo que recibiste por gracia tuvo un costo incalculable. Es decir, a Cristo muriendo en la cruz, tomando tu lugar para tú poder decir el día de hoy, soy salvo. Que la salvación nunca quede escondida en un cajón de nuestros hogares, sino que sea el motivo principal por el cual nosotros venimos domingo a domingo a adorar a nuestro Señor. Viene gente que estaba muerta en sus delitos y pecados y Dios tuvo compasión de ellos y ahora tienen un futuro esplendoroso gracias a la misericordia de Dios. Ese ha de ser el espíritu dominical y el espíritu diario por lo demás. Luchaba yo personalmente ante todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, ¿y dónde está mi explosión de gozo? ¿Será que en el fondo creo que lo merezco? ¿Será que muy en el fondo no es tan así como yo estoy diciendo? Y lo único que queda es decir, Señor, perdona mi pecado. Porque nosotros deberíamos estallar en agradecimiento considerando la gran salvación que tenemos. Lo que debe producir en nosotros es humildad, no hay duda de esto. En contraste con el orgullo reformado actual de algunas personas que hacen alarde de tener la verdad y conocer las doctrinas de la gracia, que somos bíblicos y la predestinación y la elección y blah. Pero la doctrina bien comprendida ha de forjar en nosotros la constante humildad de que si somos lo que somos es solamente por la gracia inmerecida de Dios. Y que somos lo que somos porque Dios nos salió al encuentro. Él nos encontró cuando nosotros no le buscábamos. Es más, Él nos encontró cuando nosotros nos escondíamos. Tener las cosas, tener su palabra, estar expuestos, tener buenos hermanos. Hermanos, solo debe provocar humildad en nuestra vida y entender que no somos mejores que absolutamente nadie. Porque si hoy amamos a Dios, la Escritura nos grita y nos dice, fue porque Él nos amó primero. Y eso ha de caracterizarnos, de ser personas que constantemente están conscientes de esta frase. ¿Qué tenemos que no se nos haya sido dado? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Es la gran pregunta. Tú dices, bueno, yo tengo una casa, tengo un auto. ¿Cómo lo obtuviste? Trabajando.
¿Quién te dio vida para ir a trabajar? ¿Ah? ¿Quién dijo sobre ti, Juanito, hoy te levantas? Levántate. Hoy respiras. Hoy caminas. Hoy te mueves. Hoy ves. Hoy sientes. Hoy puedes amar a los tuyos. La pregunta es, hermanos, ¿qué tenemos que no se nos haya sido dado? Ese es el corazón que debemos tener. Ese es el camino que debemos seguir, y reconocer a Dios en cada una de nuestras cosas nos hará gente mucho más humilde de lo que somos. Tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos y nunca, pero nunca, nunca jamás osemos robarle la gloria a Dios en ningún aspecto. Pablo a Gálatas, terminando su carta, le dice, porque el que cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Jesús, en su interacción con Nicodemo, dice algo tan hermoso que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y yo quisiera terminar leyendo una canción de un famoso autor que habla de estas cosas, de la gloria de Dios y de que nosotros procuramos quitársela. Y quiero que la escuches y terminamos. No la voy a cantar, la voy a recitar. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? Piensa. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde podremos ir si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Pero quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. A ti la gloria, solo a ti el honor. Aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser los grandes protagonistas de la acción, ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor. Pero Señor, ayúdanos y que siempre te demos a ti la gloria y el honor. En mi propia vida veo la huella de tu amor, que momento a momento me ha guiado, oh Señor. No quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa ofreciéndome el perdón. Y si yo alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor, porque solo a ti la gloria y solo a ti debe ser el honor. Oremos.